Bendiciones a todos en este día, deseando pues que la paz de Cristo esté en cada corazón. Y vamos a continuar aprendiendo del libro de Hechos del capítulo 15, del capítulo versículo 7 en adelante. El día de ayer aprendíamos lo que había comenzado en el capítulo 15 del 1 al 6, de que ciertos judíos, ¿verdad? Judaizantes, estaban enseñando que para poder ser salvos necesitaban también ser circuncidados y a la vez guardar lo que era el rito de Moisés, lo que era guardar la ley de Moisés. Y aprendíamos que como Pablo y Bernabé, pues al escuchar eso, ellos tenían que resolver esta verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor es un evangelio por medio solamente por la fe, sin necesidad de hacer obras. La obra es el resultado de esa fe. Pero la salvación no se trata de obras, la salvación se trata de fe. Y entonces ellos, cuando escucharon eso, ocasionó que hubiera, como dice, una discusión tan fuerte, tanto que se fueron para Jerusalén. Pero camino a Jerusalén, ellos pasaron por ciudades como Fenicia y como Samaria, y ellos hablaban que como los gentiles se habían convertido, o sea, habían venido con un corazón arrepentido y como habían creído en la obra redentora, habían creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, y eso llenaba de gozo a todos los hermanos que escuchaban, ¿verdad? Sobre eso, y eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando escuchamos que una persona cree y se convierte al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo entendemos que una persona cree y se convierte al Señor? Primeramente, lo confiesa con su boca, ¿verdad? Y segundo, su manera, en cierta manera de actuar va cambiando, ¿verdad? Y es ahí donde vemos la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la persona va cambiando, quizás posiblemente ha tenido vicios y ya no los sigue teniendo, su manera de hablar va diferente, su modo de actuar va diferente, pero eso va conforme a la obra que el Espíritu Santo va en la persona. Pero antes de todo eso, hay un convencimiento de pecado y es ahí donde esa persona reconoce a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida, y es esa persona donde conoce realmente que Jesucristo es una persona y que va a habitar en su corazón porque es sellada con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que comienza a poner en los labios de esa persona a hablar de Jesús, a mencionar quizás su palabra, un texto bíblico, una historia bíblica, tal vez no literalmente de punta a punta, pero puede decir lo que el Señor vino a hacer en su vida, ¿verdad? Lo que el Señor vino a hacer en la tierra, y ahí es donde podemos comenzar a ver, y como dice, por los frutos se conocerá también. Entonces vemos que era necesario, ¿verdad?, aclarar esto. ¿Por qué? Porque eso se estaba regando y eso corría peligro de que el evangelio que se estaba predicando a los gentiles los iba a confundir. Y eso sucede quizás el día de hoy. Muchas personas no solamente están diciendo que la salvación es por gracia y por fe, sino que a veces están diciendo cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, ¿verdad? Y cuando tú recibes a Jesús como el Señor y suficiente Salvador de tu vida, todo lo demás ya no está en cuenta. Porque Jesús no es una deidad más a la cual tú vas a agregarlo y a ponerlo junto a otros santitos o a otra manera de salvación. No, es solamente por Jesús y a través de Jesús. Entonces ahora vamos a continuar porque se tenía que resolver este asunto, porque estaban enseñando cosas que no están en el verdadero evangelio. Entonces, en el versículo 6 en adelante vamos a leer, pero vamos a orar primero pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición y el privilegio que nos permite estar el día de hoy, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que ponga en mi boca, Señor, esa palabra, Señor, sabia, para que llegue a esos corazones, Señor, a través
de ese evangelio verdadero, que solamente en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón, hay redención, Señor, y que solamente a través de su sacrificio hemos recibido ese perdón y esa salvación y esa vida eterna, pero sobre todo nos has hecho y nos has adoptado como hijos, Señor. Gracias, Señor, por este momento, y que sea tu Santo Espíritu el que guíe, Señor, esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y en el versículo 6 del Hechos 15 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para reconocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué estaba pasando? Se habían levantado y estaban enseñando a los gentiles de que ellos también tenían que ser circuncidados y ellos también tenían que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Y entonces ya se estaba discutiendo, y no una discusión pequeña, dice que una discusión fuerte, y para poder arreglar este asunto, como dice, se reunieron los apóstoles. Están hablando de aquellos que caminaron con Jesús, y ahora está incluido hasta Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y dice, y los ancianos, o sea, aquellos hombres que habían sido ancianos, vienen siendo como aquellos líderes de las iglesias que ya estaban establecidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar a conocer este asunto, esa enseñanza que no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación es solamente por la fe. Y dice que Pedro, en ese momento, él se levanta y le llama varones hermanos y les hace recordar, Pedro, de cómo en el tiempo anterior, y si no mal recuerdo fue en Hechos 10, en Hechos, sinceramente fue en Hechos 10, si no mal recuerdo, se recuerdan cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que era un gentil, y cómo allí, cuando Pedro entra y comienza a hablar, ¿verdad? Y todo eso, pero cuando ya Pedro va a la mitad, como dice, del mensaje, en ese momento cae el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es ahí donde ellos comienzan a hablar en lenguas, ¿verdad? Y esa fue una manera de manifestar que también sobre ellos había caído el Espíritu Santo. Recordemos que primeramente fue en Pentecostés, en el aposento alto, cuando estaban esperando que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, fueran llenos del Espíritu Santo, para ser exactos. Y luego, que pasó primero con los judíos, después se da con los gentiles. Y Pedro fue el enviado, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro les vuelve a recordar y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. O sea, Pedro les está diciendo: recuérdense cuando fui a la casa de Cornelio, de cómo Dios había escogido, los había escogido a ellos, ¿verdad? Y cómo Dios lo había escogido para que oyesen por mi boca, dice, la palabra del evangelio y creyesen. Y eso viene a mi mente. Dios a nosotros nos ha escogido. ¿Para qué? Para que a través de nuestros labios el Espíritu Santo nos guíe y poder seguir llevando ese evangelio de salvación, que es la salvación por gracia por medio de la fe.
Y Pedro les está recordando de cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por la boca de Pedro el evangelio y creyesen. Así como Dios hizo con Pedro, así Dios ha hecho conmigo y está haciendo con tu vida o quiere hacer con tu vida. Te escoge ¿para qué? Para que llevemos el evangelio y las personas crean, y eso es lo que estamos haciendo. Y como dice, y Dios que conoce los corazones. Dios conocía el corazón de Cornelio, Dios conocía el corazón de la familia de Cornelio y manda a Pedro para que les predique el evangelio y estas personas creyesen. Y como el Espíritu Santo, así como llegó a ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados y comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas que ellos nunca habían hablado, así pasó en la casa de Cornelio. Y ahí es donde Pedro les dice, y Dios no ha hecho ninguna diferencia. Lo mismo que hizo con nosotros, por decir así, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, lo mismo Dios hizo en la vida de Cornelio, el primer gentil en el cual fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí es donde ellos creyeron y llegó la salvación. Fue la puerta, por decir así, para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas aquellas naciones, por decir así, que están los judíos, que sabemos que es el pueblo de Israel. Y las gentiles son las demás naciones. Ahí estamos tú y yo. Y entonces Pedro le dice, y ninguna diferencia Dios hizo, ¿verdad? Y como por la fe, cómo fueron purificados por la fe sus corazones. Cuando una persona cree, cuando una persona recibe el evangelio, cuando una persona confiesa a Jesús como el Señor y Salvador, y Dios que conoce los corazones, por medio de esa fe, esos corazones son purificados, o sea, son cambiados, son transformados, son perdonados, son limpiados, es puesto un corazón nuevo. Y Pedro les está explicando eso a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que para ser salvos no solamente era haber creído, sino que tenían que circuncidarse los gentiles y también tenían que guardar la ley de Moisés. Y Pedro les está recordando eso. Entonces ahora Pedro los exhorta y en el versículo 10 les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Wow, eso es fuerte. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muchas veces las religiones te dicen que tienes que hacer algo para poder ser salvo. Y yo siempre lo digo, Jesucristo no es religión. Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el único que salva, el único que perdona, el que cuando ponemos la mirada en Él y venimos con un corazón arrepentido, nuestros pecados son perdonados y somos limpiados. Nuestro nombre es escrito en un libro de la vida, que algún día que Dios me dé la sabiduría para explicar lo que habla de un libro donde que los nombres que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán echados fuera, dice, serán echados en el lugar que arde. Está hablando del infierno, los nombres que no fueron encontrados. ¿Y qué nombres son los que se escriben ahí? Los nombres que se escriben ahí son aquellos que vienen con un corazón reconociendo, que reconocemos que venimos arrepentidos y reconocemos que necesitamos y recibimos esa salvación que Cristo hizo por nosotros. Entonces, Pedro les está exhortando. ¿Por qué tientan a Dios? O sea, como quien dice, ¿por qué ustedes están poniendo cosas que ni nosotros pudimos hacer? ¿Cómo ustedes le están poniendo a los gentiles a hacer cosas que ni nosotros, ni nuestros antepasados han podido hacer? Y entonces ahí después les dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Que por la gracia del Señor
Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Quiero leerte una explicación que habla de eso. Por la gracia del Señor Jesús, la pregunta crucial en el concilio de Jerusalén era si la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés eran requisitos para la salvación. Si eso era un requisito para poder ser salvo. Entonces dice, los delegados concluyeron que los gentiles eran salvados por la gracia del Señor Jesús, quien los perdonaba y hacía nuevas criaturas. Una persona recibe la gracia cuando cree en Cristo como Señor y Salvador. Esa respuesta a la gracia de Dios le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Juan 1:12. Es por la gracia cuando una persona recibe la gracia cuando cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces Pedro está diciéndoles y les está recordando a estos judíos que se habían reunido, ¿ve? Y el cual estaban alegando que no tenía que como requisito para ser salvo, y ya lo leímos ahí, tenían que circuncidarse, tenían que hacer obediencia a la ley, y él les está diciendo no, es por la gracia, cuando se cree y cuando se recibe a Cristo como Señor y Salvador. Pero claro, esto era algo que estaba sucediendo en el tiempo de los apóstoles. Y la pregunta al día de hoy, ¿no pasaría esto en este mismo tiempo? Sí pasa y seguirá pasando. Y es por eso que el Señor nos dé la sabiduría para proclamar el verdadero evangelio, el que es solamente por gracia y por gracia. No es por obras, es por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. ¿Tú crees en Jesús como el único Señor y suficiente Salvador de tu vida? ¿Tú crees que Él tuvo que morir en un madero y dar su vida por ti? ¿Tú crees que con su sangre derramada tus pecados son perdonados? ¿Tú crees que un día Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que un día regresará? ¿Tú crees todo eso? Y si tú me dices que sí, que tú crees todo eso, te hago la siguiente pregunta. Y si crees todo eso, ¿por qué todavía mantienes cosas o por decir amuletos, por decir cosas que piensas que Jesús es alguien más a quien tú debes agregar cuando solamente es a través de Jesús? Te dejo con esa inquietud. Si solamente Jesús es el que salva, ¿por qué tú lo agregas a otros personajes más a los cuales tú puedes pedirle, a los cuales pueden hacerte un milagro? Si con solamente Jesús hay salvación. Lo dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Él dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. No agreguemos a Jesús como alguien más. Jesucristo es el único que salva, que perdona y aquel que escribe en ese libro de la vida. Así que nuevamente te hago esa invitación y que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en tu vida como la haga en mi vida todos los días. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en tu corazón. Bendiciones a todos y vamos a seguir aprendiendo del libro de Hechos. Bendiciones. Bye.